bien, muchas gracias, Anderson. Es un gozo volvernos a encontrar esta noche. Es una ilusión que tenemos, ¿no? Que llegue el lunes. Algunos estáis por la tarde, otros estamos ya por la noche. Y es una alegría poder dedicar esta hora para estudiar juntos la palabra del Señor, sabiendo que estáis repartidos en distintos lugares del mundo, pero con un mismo Señor, un mismo sentir, una misma familia y un mismo hambre de la palabra preciosa de Dios. Hoy vamos a entrar en la clase número 3 de síntesis bíblica y os voy a compartir ya la pantalla para que me podáis acompañar. Porque os quiero explicar que hemos estado mirando 3 libros por lunes, por clase, pero hoy tenemos un desafío a mayores. Vamos a intentar mirar 4 libros. Hay algunas clases que a lo largo de esta serie vamos a intentar hacer así para poder avanzar un poquito y de esta manera que no se nos estire tanto en el tiempo, porque no solo queremos ver los libros del Antiguo Testamento, sino que también queremos completar toda la palabra de Dios mirando los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar al primer libro de hoy, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos por este encuentro y esta oportunidad. Otra vez nos reiteramos, pero no podemos dejar de hacerlo. Darte gracias por tu palabra, porque en ella vemos tu corazón, vemos tu mente, vemos tu propósito, vemos, Señor, cuántas lecciones hay para nuestra vida hoy. Pablo lo repetía y lo decía allí en 1 Corintios 10 y nos lo volvemos a recordar, que estas cosas han quedado escritas para que nosotros aprendamos, para que no cometamos los mismos errores, para que aprovechemos las lecciones positivas y podamos así también vivir en victoria. Háblanos al corazón hoy, lo pedimos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así como Anderson, yo también sabéis que estuve bastante malito y la consecuencia de casi una tercera neumonía ha sido el asma que me acompaña y que ya casi está superada, pero como, como veis, a veces me juega una mala pasada. Pero no os preocupéis que voy a intentar controlar, modular mi voz y no esforzarme demasiado para no interrumpir tampoco la clase. Muy bien, entramos entonces en nuestro tema. ¿Me estáis viendo bien? ¿Estáis viendo bien ¿me estáis escuchando bien Sí, sí, también? le escuchamos perfectamente y se ve. Sí, sí. ¿Y se está viendo bien? Todo bien, hermano, todo bien. Todo Vale. bien. Sí, porque cuando compartí me olvidé de darle a sonido. Digo, a ver si no me estáis escuchando del todo o no estáis viendo bien la pantalla. Gracias. Pues muy bien. Estamos entonces en el libro de Jueces. Y como veis en vuestros apuntes, el libro de Jueces relata episodios acaecidos entre el asentamiento de los israelitas en Canaán y la institución de la monarquía en tiempos de Saúl y de David. El libro de Josué, que es el último que nos ocupó la semana pasada, vemos al pueblo de Israel establecerse en la tierra prometida. Pero claro, entramos al libro de Jueces y nos encontramos con que esa generación es trasladada. Van muriendo los ancianos, los que vieron la obra de Dios, y entonces ahora vamos a ver un tiempo de anarquía que precede a lo que será luego la monarquía en los tiempos de Saúl y de David, que tan famosos son para nosotros. Se trata casi siempre
de episodios guerreros, determinados por el ataque de enemigos externos que ponían en peligro la seguridad e incluso la existencia de una o varias tribus de Israel. Las situaciones fueron diferentes, las naciones también guerreras que le subyugaban eran diferentes, como luego vamos a ver. Ante esa amenaza, el Señor levantaba un caudillo, un salvador, como por ejemplo lo encontramos en Jueces capítulo 3 y el versículo 9. Allí se nos habla de que los hijos de Israel clamaron a Jehová y les levantó un libertador que los libró a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ya comenzamos a encontrar con algunos nombres más conocidos. ¿Quién nos recuerda a Caleb? Uno de los espías que sobrevivió junto con Josué para entrar y conquistar en la tierra prometida. Muy bien, entonces este Salvador, este caudillo, se ponía al frente del pueblo y conducía una acción militar destinada a eliminar el peligro. Ese caudillo era un líder ocasional que actuaba bajo el impulso del Espíritu del Señor durante un cierto tiempo y en un espacio limitado. Una vez terminaba la campaña de liberación, el caudillo daba por cumplida su tarea y se reintegraba a sus actividades personales ordinarias, como tenemos, por ejemplo, el caso de Gedeón o de algún otro en el capítulo 8. A dichos caudillos se les ha dado tradicionalmente el nombre de jueces, y este título no es el más apropiado para describir la actividad de los principales protagonistas de este relato, porque se trata de héroes que lucharon por librar a su pueblo en un momento de opresión y no eran magistrados que administraran justicia o incluso entendieran de asuntos judiciales. Algunos lo hicieron, como es el caso de Débora, pero otros no supieron hacerlo para nada bien. El verbo hebreo traducido habitualmente por juzgar incluye también las ideas de guía y de gobierno. Más aún es probable que la idea de gobierno haya sido la más primitiva y que la referencia a la función de juzgar sea un sentido secundario, puesto que la administración de la justicia es una de las principales responsabilidades del gobernante. En este caso, por ejemplo, vemos que se nos dice que Samuel juzgó y fue el último de los jueces que a lo largo de su vida desarrolló un trabajo verdaderamente extraordinario, como luego lo veremos al llegar a su libro. En cuanto a al cuadro que tenemos aquí, nos encontramos entonces con la muerte de José aproximadamente en el 1376. Y entonces entramos en una etapa de derrota. El capítulo 1 y 2 en realidad nos informa de una situación verdaderamente triste. ¿Por qué? Porque muere esa generación que había conquistado, pero la generación subsiguiente no continúa la conquista, no acaban la conquista. Quedan muchos pueblos paganos cohabitando con las tribus de Israel y tristemente esto llevó al pueblo de Israel a caer en la idolatría. Y esto es lo que nos dice nuestro cuadro acá, las causas del fracaso: obediencia incompleta, idolatría, incluso matrimonios mixtos. Luego encontramos entre el capítulo 3 y 16 un ciclo de desobediencia. Vale, vosotros lo tenéis ilustradas con estos círculos un poquito más cerrados, pero que nos hablan de esos ciclos de miseria, desobediencia, esclavitud, miseria, y cuando se encuentran ya tan agobiados, tan aplastados por los enemigos, surge el clamor y Dios levanta un libertador. Ese libertador trae décadas de descanso, de tranquilidad, de bienestar, pero esa tranquilidad y bienestar lleva nuevamente a transigencia y la transigencia se transforma en desobediencia y el ciclo vuelve otra vez
a producirse. Y a lo largo de estos ciclos de fracaso son distintos los enemigos, arameos, y ahí tenéis los tiempos, 8 años, el que lo libra es Otoniel, luego los moabitas, 18 años de opresión, el que los libra es Ahod, luego tenemos a Sangar, luego vienen los cananeos, 20 años, entre el capítulo 4 y 5, y Débora es la jueza en esa etapa, los madianitas, los 7 años y la liberación que Dios ofrece a través de Gedeón, que tal vez sea uno de los jueces junto con Sansón, de los cuales más hablamos y más conocemos. Luego está Tola, Jair, los amonitas, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, los filisteos, que oprimen 40 años. Dios levanta a Sansón y todo esto es una etapa de altos y bajos, de éxitos, de fracasos, de experimentar el poder y la liberación de Dios para luego volver a caer en la desobediencia. Así que si los dos primeros capítulos se trata de derrota y los otros capítulos nos hablan de desobediencia, los últimos capítulos son una desgracia. Porque entre el 17 y el 21 nos vamos a encontrar con la historia de Micaía, la tribu de Dan, cómo hay unas actitudes que uno dice, pero esta gente no conocía la ley, no había oído de la ley, no les importaba tener un sacerdote, un ídolo en casa y una serie de cosas que son esenciales, diríamos así, y que les llevan por un camino de corrupción. Acaba con lo que pasa con el levita y la concubina, que aquello es verdaderamente una atrocidad, que termina en una guerra civil. Por lo tanto hay una espiritual descendente, una tribu prácticamente corre el riesgo de desaparecer. Y entonces nos encontramos con las consecuencias del fracaso, la idolatría, la inmoralidad y la anarquía. El tema de este libro es la transigencia conlleva fracaso y los versículos claves son Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces 21, que es casi un calco, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cristo en Jueces, bueno, está prefigurado como el juez y el libertador supremo. Cada uno de estos jueces de alguna manera son un tipo, una figura en algunos aspectos, unos mejores que otros. Unos fueron más fieles, otros fueron más sabios, otros como Sansón nos sorprenden, ¿no? Un hombre llamado a ser juez que terminó siendo un juguete, ¿vale? Porque fue llevado por los filisteos para divertirse aquella última noche de su vida, cuando finalmente él cobró venganza, pero esa venganza también se cobró su propia vida. Y así termina el libro de Jueces, y aunque todavía no se menciona, sabemos que entraremos en la etapa de Samuel, aunque antes veremos todavía otro libro. ¿Por qué es importante el libro de Jueces? Bueno, el tiempo de los jueces fue un desastre espiritual y nacional para Israel. La nación experimentó agitación política y religiosa, mientras el pueblo trataba de poseer esa parte de la tierra que todavía no habían sido conquistadas del todo. Las tribus también peleaban entre sí y las tribus de Efraín y Benjamín fueron casi borradas del mapa. Esto es terrible. El patrón en el libro de Jueces es claro. El pueblo se rebelaba por medio de la idolatría e incredulidad. Dios llevaba a cabo juicio por medio de la opresión extranjera. Dios levantaba un libertador, un juez, y el pueblo se arrepentía y volvía a Dios. Cuando el pueblo caía de nuevo en pecado, el ciclo volvía a repetirse. Así que el libro incluye muchas de las escenas más gráficas, violentas y alarmantes de todas las escrituras, algunas llevadas a cabo
en nombre de la justicia y otras en nombre del mal. La idea principal es que Dios no permitirá que el pecado quede impune. ¿Vale? Dios los disciplina por seguir otros dioses, pero tiene misericordia. Y esto realmente es algo extraordinario, ¿no? Porque la paciencia de Dios ya la tuvo con el pueblo de Israel en el desierto y a pesar de haberles bendecido, de revelarse a ellos de una manera extraordinaria, de hablar a los jueces, de motivar a las personas, de darles libertad, el pueblo volvía una y otra vez a una experiencia de pecado. Y esto sin duda es para nosotros una seria advertencia. Así que el tema de jueces es que Dios levanta jueces para liberar de la opresión a los israelitas, causada por su desobediencia al pacto. Narra las acciones de Israel en la tierra después de la muerte de Josué, recordando el periodo cuando todavía no había rey. Y perdón, el mapa obviamente centrado en la tierra prometida y también en algunas ciudades del otro lado del Jordán, como Jabes de Galás, Mizpa, Siquem, Ofra, Silo, Jerusalén, Sora, Debir, Gat, Ascalón y Gaza. Todos estos lugares, algunos de ellos hoy no son muy, pero muy familiares. Muy bien, la cronología de Jueces, aproximada como siempre, es que Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida, Josué distribuye la tierra entre estos años aproximadamente, luego muere y entonces comienza un proceso de jueces que a lo largo de todos estos años gobiernan sobre Israel, aproximadamente 250 años, y Saúl es hecho finalmente rey de Israel en el 1050 a.C., cosa que miraremos enseguida. Israel falla en ocupar completamente la tierra, son los primeros capítulos. Jueces liberan a Israel. En esa segunda parte que ya hemos descrito, Israel y su depravación y discordia bajo los jueces queda patente a partir del capítulo 17. Así que, como podemos ver, es un libro bastante triste, pero con lecciones muy dinámicas, muy claras y muy precisas y oportunas para nuestra vida cristiana hoy. Muy bien, el siguiente libro es otro libro precioso, cortito y apasionante, el libro de Ruth. El libro de Ruth es una obra maestra del arte narrativo y una especie de oasis o remanso en el clima de violencia característico de esa época de caudillos. El libro de Ruth está enmarcado en una época de los jueces. La figura central del libro es una joven de Moab, viuda de un israelita que se manifiesta extraordinariamente leal a su suegra y adopta como suyos al pueblo y al Dios de Israel. Y las expresiones de Ruth en el capítulo 1, versos 16 y 17, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vamos, conmovedor, ¿no? La actitud y el compromiso y el amor de esta mujer. Así que el encanto y audacia de Ruth atraen la atención de un pariente cercano llamado Boaz, que se casa con ella conforme a las leyes y costumbres vigentes en aquel tiempo y en aquel medio social. El primer hijo nacido de ese matrimonio lleva el nombre de familia del marido difunto y así queda asegurada la supervivencia de la familia y del nombre familiar.
La fisonomía de los tres principales personajes del relato presenta rasgos bien definidos. Noemí es la mujer lúcida y generosa, que sabe dar el consejo adecuado en el momento oportuno y que alcanza a haber cumplido sus deseos después de haber bebido la copa de la amargura, que fue la muerte de su esposo y sus dos hijos. Es terrible la situación de esta familia que, llevados por el hambre, decidieron irse de Belén y entrar en una esfera de idolatría y de habitar en una ciudad ajena al pueblo de Dios. Un terrible error que trajo para ella una tremenda desgracia, pero que de alguna manera Dios transforma en su misericordia. ¿Por qué? Porque vos, el propietario del campo, es un hombre bondadoso con sus servidores, lleno de afecto con esa joven moabita y leal y decidido cuando llega el momento de cumplir con su deber y hacer valer sus derechos. Nos encontramos con Ruth, la heroína del relato, que reúne en su persona las más hermosas cualidades: cariñosa, amable, activa y emprendedora, audaz hasta poner en peligro su honor con tal de perpetuar el nombre de su difunto esposo. Porque claro, va a pasar la noche en el mismo cobertizo donde vos, el dueño del campo, estaría pasando la noche. Nos resulta a nosotros algo extraño todo esto, pero forma parte de una cultura que necesitamos comprender y que a su vez pues está mostrando actitudes que realmente son extraordinarias. Así que vemos cómo de esta manera se perpetúa el nombre del hijo de Noemí, su difunto esposo que había muerto, y por último se transforma la madre feliz de un niño que legalmente debía ser considerado hijo de Noemí. Y además, la parte final del libro incluye una lista genealógica que menciona a Booz entre los antepasados del rey David. Es decir, que Ruth, la moabita, por su matrimonio con Booz, llegó a ser bisabuela de David y quedó así integrada en una genealogía que culmina con el nacimiento de Jesús. Y esto lo encontramos en Mateo 1:5. Es una genealogía maravillosa donde aparecerán 4 mujeres que probablemente ninguno de nosotros hubiese querido tener incorporada entre sus ancestros, ¿no? En su genealogía, en su árbol genealógico. Pero esa es la misericordia y la gracia de Dios. Las únicas mujeres mencionadas allí son mujeres que experimentaron la redención. Y así aparece Ruth en el contexto de la genealogía de Jesucristo. De este modo, la aparición de una mujer extranjera en esa ilustre genealogía muestra que Dios no hace distinción de personas cuando se tiene fe en Él y se cumple su voluntad. El cuadro de Ruth es precioso también, mucho más amplio quizás, en el sentido que son solo 4 capítulos, pero tiene preciosas lecciones. Como sabemos, Ruth vive y Noemí una experiencia durante el tiempo de los jueces en tiempos turbulentos. Pero el primer capítulo destaca por la decisión de Ruth. Ambas están tristes. Ruth ha quedado viuda. Noemí ha quedado viuda y sin sus 2 hijos. Por lo tanto, la aflicción era tremenda. Y Orfa, la otra compañera de Ruth, vuelve con sus padres, pero Ruth no, se compromete en acompañar a Noemí. A donde tú vayas, yo iré. Esto realmente es una actitud verdaderamente asombrosa. Pero claro, Noemí llega a su tierra natal y lo hace con amargura de corazón. Y de hecho le dice que no le llamen Noemí, sino que le llamen Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Bueno, hay muchísimas lecciones aquí, ¿eh?
Yo he predicado sobre Ruth y a lo mejor algunos de los pastores que hoy nos acompañan lo habrán hecho también. Muchos mensajes, porque hay para estudiar varias semanas y detenerse en cada capítulo, porque es una fuente de lecciones espirituales para nosotros. Pero aquí tenemos el servicio de Ruth destacado en el capítulo 2 y en el capítulo 3, no solo su servicio, sino la obediencia de Ruth. Ruth, Noemí y vos en una búsqueda mutua. Este hombre es uno de los que pueden redimir y ella va a cegar en su campo donde se cumplieran las leyes para que los pobres realmente no pasasen hambre. Y entonces este hombre observa a esta mujer y la anima de una manera extraordinaria, incluso cuando Ruth obedece el consejo de Noemí y entra en el cobertizo donde vos está pasando la noche y duerme a sus pies para que extienda su manto sobre ella, de esta manera simbolizando que la habría de redimir. Pero claro, no dependía solo de él. Y entonces entramos en el capítulo 4, donde vos negocia con un pariente cercano, el cual no quiere dañar su herencia y rechaza redimir a Noemí y a Ruth. Y entonces esto se produce el matrimonio, toma a Ruth por esposa y fruto de esa relación nace el abuelo de David. En los días que los jueces gobernaban en Israel, un hambre severa azotó la tierra. Así comienza el libro de Ruth. Como vemos, la circunstancia es pérdida por un lado, pero por el otro lado, un compromiso más profundo, porque la entrega de Ruth hacia su suegra es realmente extraordinaria. Y los últimos capítulos nos hablan de ganancia, amor más profundo. La pérdida de los dos primeros capítulos en una situación triste y amarga se transforma completamente. El capítulo 1 nos habla de aflicción como una emoción dominante. El capítulo 2 ya nos habla de esperanza. El capítulo 3 nos habla de compañerismo en todo sentido entre Noemí y Ruth, entre vos y sus empleados, el trato que vos le da a Ruth y en todo lo que conlleva el compañerismo y la comunión que tienen los que formaban parte de esta historia, y finalmente el libro termina con una expresión de rotunda alegría. Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Y por supuesto, Cristo está prefigurado en el pariente redentor. Ya hemos leído el versículo 16, donde Ruth se compromete a acompañar a su suegra hasta la muerte, y luego otro pasaje clave es donde todo el pueblo que están a la puerta son testigos de que Ruth entra en la casa de Booz, y la bendición de todos es que le haga como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre, seas de renombre en Belén. Y vaya que lo habría de ser. Tu casa sea como la de Fares, el que Tamar dio luz a Judá. Fijaos ya cómo esta otra historia de redención está presente, que arranca del Génesis, por la descendencia que el Señor le habría de dar. Muy bien, ¿por qué es tan importante el libro de Ruth? Pues la historia de Ruth tiene como escenario principal una pequeña aldea, y los episodios relatados en el libro no sobrepasan el cuadro de los sencillos hechos cotidianos. Sin embargo, la atmósfera que en él se respira se impone a toda forma de racismo o de nacionalismo estrecho. Ya la vinculación de la historia de Ruth y Boaz con la genealogía de David convierte al relato una dimensión y un interés nacional, pero más profundamente todavía
la incorporación de una moabita. Y a veces uno se pregunta por qué le costó tanto a la iglesia y al pueblo judío entender que Dios quería hacerlo una fuente de bendición para todas las naciones. Y aquí ya está ilustrado en las historias que ellos tan bien conocían. Así que esta historia refleja un espíritu universalista que solamente sería superado con la aparición del Nuevo Testamento. La idea principal de este libro está en resaltar la obediencia en la vida diaria. La obediencia le agrada a Dios. Cuando reflejamos su carácter en las interacciones con los demás, le damos gloria a Él. Ruth refleja el amor de Dios al afrontar un duro trabajo para proveer a Noemí de sustento. Y Vos refleja la fidelidad de Dios al mostrar lealtad hacia su pariente fallecido. Las dos viudas de esta historia, con muy pocas posibilidades de futuro, reciben el cuidado y la provisión para sus vidas, siendo un maravilloso ejemplo de cómo Dios espera que respondamos hacia los marginados y necesitados. Así que las lecciones, como veis, son constantes, son actuales, son necesarias, son directas y claras para cada una de nuestras vidas. Dios revierte la desesperada situación de Noemí y Ruth, proveyendo esperanza para ellas y en última instancia para Israel. Narra el escenario de una historia durante el tiempo de los jueces y fue probablemente escrito en algún momento después de que David se había convertido en rey. Claro, por eso es que se incluye precisamente esa genealogía, porque ya David tenía el renombre que todos conocemos. La historia, como veis, Belén, Jerusalén, Belén está un poquito al sur, ellos tuvieron que realizar el viaje para venir a los campos de Moab, donde habían escuchado que había alimentos. Pero allí la desgracia viene sobre la vida de esta familia. Ruth y Vos se casan, probablemente en 1150 a.C., y luego la cronología continuará, Saúl convirtiéndose en rey, naciendo David. David se convierte luego en rey de Judá. Recordemos que David es un muchachito de 18 o 16 años, 17 años, cuando mata al gigante y ya había estado tocando en la corte del rey el arpa para serenar el espíritu de Saúl. Y David luego se convertirá en el rey de Israel. Es un triste comienzo. Termina el linaje. Ruth se une a Noemí. Ruth conoce a Vos. Ruth y Vos están en la era. Vos redime a Ruth y hay un final feliz. El linaje continúa. Así que con esto entonces cerramos este hermoso libro y pasamos al primer libro de Samuel. Es libro. Dado que estamos tan habituados a hablar de Primera Corintios, Segunda Corintios, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, solemos usar también la misma terminología. Primera Samuel, Segunda Samuel. No son cartas, son libros. Por lo tanto, deberíamos decir primero de Samuel, primer libro de Samuel. Es la forma más correcta de llamar a este libro apasionante también, porque Samuel es considerado a la vez como el último de los jueces o caudillos y el primero de los grandes profetas de Israel. Dice en el capítulo 3, verso 20, que desde Dan hasta Berseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de el Señor, de Jehová. Los libros que llevan su nombre relatan el paso de ese anárquico periodo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, al establecimiento y consolidación de la unidad nacional bajo un rey elegido por Dios y consagrado por un profeta. En este caso es Samuel el que unge a Saúl
bajo la guía y la dirección del Señor, y luego también habrá de ungir a David ante el fracaso y la rebeldía de este primer rey de Israel. Tres personajes son los principales protagonistas de los sucesos relatados en estos libros: Samuel, Saúl y David. Los primeros capítulos en efecto refieren el nacimiento de Samuel y su vinculación con el santuario de Silo, al frente del cual estaba el sacerdote Elí. Y esta historia está en los dos primeros capítulos de una manera especial. También los hijos de Elí prestaban servicios en aquel santuario, pero tristemente les importaba más intereses personales que cumplir con los deberes sacerdotales. Más que intereses personales, que ojalá hubiesen solo sido eso, eran hombres pecadores, eran hombres que robaban, eran hombres que tenían una conducta sexual absolutamente inapropiada y cometían toda clase de abusos. Por lo tanto, fueron castigados con la derrota de Israel, ellos murieron y la caída del arca del pacto en poder de los filisteos. Qué triste lo que acontece, fruto de la rebeldía del pueblo de Israel y del fracaso como padre de Elí, el sacerdote que en ese momento gobernaba y a los pies de quien Samuel se va formando, porque todos recordaremos el llamado de Samuel y cómo Samuel servía a Elí y entraba en la habitación y le decía: heme aquí, hasta que este hombre se dio cuenta que era Dios quien le estaba llamando. Así que este hombre, que no supo disciplinar a sus propios hijos, muere más tarde de una manera dramática, triste. En estas críticas circunstancias, ya Samuel fue llamado por Dios a ejercer la función profética y fue favorecido con revelaciones divinas, y más tarde, en su condición de juez y caudillo, guió los destinos de su pueblo hasta que éste le pidió ser gobernado por un rey. Probablemente este fue el momento más amargo de la vida de Samuel, aunque luego lloraría, y mucho, por Saúl, ¿vale? Hasta que Dios le dijo: mira, basta de llorar, ¿vale? Basta, unge tu cuerno con aceite y ve que tengo planes y he escogido a otro conforme a mi corazón. ¿Qué corazón era el de este hombre, el de Samuel? Realmente algo extraordinario. El texto pasa luego a relatar una etapa decisiva en la historia de Israel, la institución de la monarquía y los primeros años del reinado de Saúl, que está entre los capítulos 8 al 15. La trayectoria de Saúl como primer rey de Israel se inició con una victoria resonante, pero ese comienzo se vio frustrado rápidamente por la decadencia patética que minó el carácter de Saúl y su capacidad de gobernante. Este profundo desequilibrio se puso de manifiesto sobre todo en la encarnizada persecución de la que hizo objeto a David, lo que llevó a David a convertirse en fugitivo y llegó incluso a ser un mercenario de los filisteos. Así los relatos contraponen dos destinos opuestos: el de David, que siguió una brillante carrera ascendente, y el de Saúl, que se precipitó cada vez más hacia su trágico final. Este final se describe dramáticamente en el último capítulo del primer libro de Samuel, que narra la muerte de Saúl y de sus hijos en la batalla de Gilboa. La verdad es que la historia de Saúl es apasionante también. Lo mismo la de David, por supuesto. Y hay maravillosas lecciones para nuestra vida cristiana. Obviamente no nos podemos detener en ellas, pero la lectura y la meditación en estos libros está lleno de un apasionante contenido. ¿Cómo vamos a dividir nuestro cuadrito? Pues
hay dos partes principales. Comienza con la consagración de Samuel, la historia de su madre, la oración y la dedicación del niño realmente conmueven nuestro corazón y anticipan el Magnificat que luego María cantaría también en el Evangelio de Lucas. Vemos la esperanza nacional, la motivación y la pureza. Samuel es el último juez, el capítulo 1 nos relata su nacimiento, su crecimiento y llamado, su ministerio y luego esa etapa de transición. Es una etapa de, podríamos decir, confianza pública. Pero luego nos encontramos con Saúl, el primer rey, y en estos ya 3 primeros capítulos o 4 es rechazado por Dios. Un hombre impaciente, impulsivo, desobediente, celoso y asesino. Porque luego llegará a manifestar su carácter intentando matar a David en la segunda parte. La rebelión contra Dios, David es elegido, probado y protegido. Y durante todos esos años, David es también formado. Pasan 13 años entre que David es ungido hasta que será reconocido como rey. Tiene que vivir una etapa de éxito, se casa con la hija de Saúl, todo parece ir de maravilla, pero el odio, los celos y la envidia de Saúl le transforman en un fugitivo que tiene que huir por las cavernas y vivir también unido a personas de mal vivir, que no debió ser nada fácil para él liderar a todas esas personas. Así que como tema decimos que aunque los líderes y las naciones cambian, el propósito de Dios siempre avanza. Los versículos claves están en el capítulo 8, donde dice el verso 6, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Ha sido la historia de la etapa de los jueces. Ya mencionábamos recién que a Dios no le tomó por sorpresa esto, porque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde durante todos los años de peregrinaje en el desierto y tristemente lo sería también bajo la etapa de los jueces. Y luego vemos este versículo clave en el capítulo 13, verso 14, donde dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que es un pasaje clave donde la condena y el tiempo en que Dios desecha a este hombre realmente conmueve nuestros corazones. Cristo está tipificado en Samuel como profeta, sacerdote y juez. No hay otro referente que haya cumplido exactamente estos tres oficios. En realidad, los sacerdotes no podían ser reyes. Y aquí en este caso no existían todavía los reyes y Samuel ejerció como juez. Por lo tanto, es el que más se parece al único que ha podido cumplir las tres funciones. Jesús de Nazaret, profeta, sacerdote y rey. Y es así como le vemos desplegado en los evangelios. Él es el todo en todos. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y claro, luego vamos a verle también en David como pastor y rey, y que además nació en Belén. Muy bien, el inicio, la consagración, el final de primero de Samuel, la apostasía de Saúl.
hay desesperación personal, depresión y finalmente suicidio. Otro libro del Antiguo Testamento que vuelve a acabar con una sensación de fracaso, de frustración y de tristeza. Recordemos que muere Saúl, mueren sus hijos y Israel es derrotado por sus enemigos. La triste historia del pecado y de la rebeldía. ¿Por qué es importante este primer libro de Samuel? Pues en este periodo crítico de la historia de Israel, el pueblo de Dios cambió, perdón, de ser un grupo de tribus a formar una nación unificada bajo el liderazgo de un rey. Ellos cambiaron la vida agitada que experimentaron bajo los jueces por la estabilidad de una fuerte monarquía central. Primero de Samuel se enfoca en el establecimiento de esa monarquía. El pueblo exigió un rey similar a los reyes de las naciones vecinas. Y aunque Saúl, el primer rey, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros, no tenía un corazón recto. Y su descendencia estaba destinada a no heredar jamás la corona. Dios instruyó a Samuel para que ungiera a David, el hijo menor de Isaí de Belén, como el próximo rey. Y gran parte de primero de Samuel sigue las hazañas de David como músico, pastor y guerrero. La idea central es que Dios usa acontecimientos diarios para que sus propósitos se cumplan, comenzando desde la vida de sencillas familias comunes, como puede ser cualquiera de nuestras familias. Dios tiene planes, Dios es un Dios maravilloso, en Él confiamos y queremos vivir siempre bajo su voluntad. Así que el tema de primero Samuel, Dios exalta a los que le siguen de corazón y humilla a los que no lo hacen. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, que a Dios no debemos tomarle el pelo, ¿vale? Y Saúl tuvo que aprender tristemente esa lección. Originalmente parte de un libro junto con Segundo Samuel, el texto narra eventos de la juventud de Samuel a través del reinado de Saúl y hasta la muerte de este. Obviamente tenemos allí unas historias relatadas en un mapa que, como hemos dicho, ya conocemos perfectamente bien, las historias de David y donde él se tiene que mover, porque ahí en Siclac es donde al final de Primero Samuel es arrebatada toda su familia, llevada cautiva, incluso los hombres que acompañaban ese ejército de renegados que lideraba David, hablan de apedrearle a David, ¿vale? Realmente la situación es verdaderamente crítica, pero Dios interviene y recupera toda su familia. Está también la historia aquí de Abigail, que se casa con David, en fin, son aspectos realmente interesantes. En la cronología rápidamente, nace Samuel en el 1100, Saúl es hecho rey en el 1050 a.C., David nació en el 1041, Saúl muere y David es hecho rey de Judá, pero bastantes años después, bueno, rápidamente se le reconoce como la tribu de Judá, pero luego pasa bastantes años antes de que, 7 años, de que sea hecho rey de todo Israel. Todo un proceso allí donde casi se produce una guerra civil. Dios llama a Samuel para ser juez, Dios llama a Saúl para ser rey, Dios rechaza a Raúl como rey y llama a David para ser el rey. Muy bien, entramos en el último de los libros que nos van a ocupar en este día, el cuarto libro, y es el segundo libro de Samuel. Este libro continúa el relato del primero, insertando al principio ese bello canto fúnebre que entona David para lamentar la muerte de Saúl y de su gran amigo Jonatán. El corazón de David era el corazón de un poeta, el dulce cantor de Israel.
se le llama a David. ¿Y quién no ha reflexionado sobre la amistad que David mantuvo con Jonatán? Luego el resto del libro está dedicado por entero a narrar la historia del reinado de David, ejercido primero solamente sobre Judá, como acabamos de decir, y más tarde sobre todo Israel a partir del capítulo 5. Estas narraciones presentan a David como un guerrero valeroso y hábil que extendió y consolidó su reino en lucha contra los enemigos externos y contra rebeliones internas. También ponen de relieve su profunda, bueno, a mí la palabra religiosidad no me gusta mucho, pero era un hombre espiritual, era un hombre con temor de Dios, era un hombre que entró en un pacto con Dios porque tenía un corazón para Dios. Y esto queda reflejado allí en el capítulo 6 y capítulo 7. Y su preocupación por asentar sobre bases sólidas la organización del reino, pero al mismo tiempo, se descubren sus debilidades y pecados que llegaron incluso hasta el adulterio y el asesinato. Qué terrible lo que sucede con David una vez que está asentado en el éxito. En el capítulo 11 y las consecuencias que esto traerá sobre su vida y sobre su familia. La institución de la monarquía aparece en el primer libro de Samuel como una concesión del Señor a los deseos expresados por los israelitas, sin que esto signifique de parte de Dios una renuncia a su autoridad soberana como verdadero rey de Israel. Es decir, Dios seguía gobernando, a pesar de que ellos habían querido ser similar a las demás naciones. Tal vez eso fue lo que tanto le dolió al Señor. Después de conceder al pueblo el rey que le pedía, el Señor reclama para sí una obediencia que está por encima de toda autoridad humana. Ahora os toca a vosotros honrar al Señor y rendirle culto, escuchar su voz y no desobedecer sus mandatos, y vivir tanto vosotros como el rey que os gobierna conforme a la voluntad del Señor vuestro Dios. Es lo que Samuel les dice al pueblo de Israel. Si temiereis, le sirviereis, oyereis su voz y no fuereis rebeldes a su palabra, Dios os bendecirá. El rey que reina sobre vosotros servirá al Señor y vosotros seréis bendecidos. Por otra parte, la persona y el reinado de David dejaron una huella profunda en el pueblo de Israel, que vio en él a su héroe por excelencia. Después de Moisés, David se convirtió en prototipo y en prefiguración del Mesías, el elegido de Dios que vendría a cumplir las grandes promesas del Señor a su pueblo Israel. Así que la historia de este contenido en este segundo libro de Samuel es también apasionante, como cualquier libro de la Biblia, ¿eh? Al final te pones a leerlos y a estudiarlos y es un deleite al corazón. ¿Cómo vamos a plasmar en el cuadro el bosquejo de este precioso libro? Pues primeramente los triunfos de David. Los versículos 1 al 4 nos presentan el triunfo de David y luego la segunda parte, los problemas de David. Porque a partir del capítulo 11, cuando él hace ese tremendo error de cometer adulterio y asesinato, comienza un declive que no impide que él tenga comunión con Dios, porque él sigue dependiendo de Dios, pero luego tiene que afrontar los problemas y las consecuencias que su pecado traería sobre su familia. En los primeros 4 capítulos, él está reinando en Hebrón sobre Judá. Encontramos el lamento, la unción de David y la prosperidad de David. Luego, reinando sobre Jerusalén y sobre todo Israel, él conquista la ciudad, la que hoy llamamos la ciudad de David. Es a partir de David que él sube a esa ciudad y
la conquista y donde construirá su palacio y donde establecerá su reino y donde él procurará levantar un centro de adoración. Hay una nueva dinastía en el sentido de que Dios le hace unas promesas de un rey eterno que se cumplirá en Jesucristo. Hay una nueva frontera, un nuevo hijo y otra nueva frontera aquí relatada. Realmente durante el reinado de David y de Salomón, Israel extendió sus fronteras como nunca más las volvería a conocer. Porque luego cuando el pueblo, lo veremos en la clase siguiente, se divide la nación, pues comienzan a ser cercenadas sus fronteras y los enemigos comienzan a comerles territorio y nunca más Israel volvió a reinar en las mismas regiones tan amplias como gobernó sobre en el periodo de David y de Salomón. Aquí tenemos el trato de David consigo mismo, el pecado y la denuncia de Natán, el castigo que viene sobre él y el tiempo que él está en ayuno y oración pidiendo por la vida de su hijo. Luego vienen los problemas con su familia, la inmoralidad de su hijo. Y ahí vemos a David ya cometiendo errores como padre. Es tremendo, tremendo, porque en el primer libro de Samuel vemos a Elí cometiendo errores como padre. Luego lo vemos a Saúl cometiendo errores como padre. Y ahora nos vamos a encontrar con David cometiendo errores como padre. Y vemos a su hijo Absalón, Amón, que viola a su hermana y David no hace ni dice absolutamente nada. Y entonces se levanta Absalón y lo mata. Y se produce el crimen y la huida. Luego viene el regreso, su rebelión, los consejeros que tiene y finalmente la muerte de su hijo que habría de lamentar tanto el propio David. Luego nos encontramos con la nación, el regreso de David, la revuelta de Seba y finalmente narraciones misceláneas, la hambruna, el cántico de David, la profecía del capítulo 23 que es preciosa y finalmente el fracaso allí de el castigo que tiene que traer porque como sabemos se empecina en contar al pueblo. A cada acción le siguen bendiciones o consecuencias, ¿vale? Este es podríamos decir, el tema central. Y los versículos claves se encuentran en el capítulo 7, verso 12, donde dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que Cristo está prefigurado en el reinado de David, que aunque es imperfecto, se caracteriza por justicia, sabiduría e integridad. El Mesías, el Hijo de David prometido como descendiente de la línea davídica y como aquel que se sentará para siempre en el trono de Israel. ¿Por qué es tan importante el segundo libro de Samuel? Porque nos ofrece el relato del establecimiento de la dinastía davídica y la expansión de Israel bajo el líder escogido por Dios. David disfrutó del perdón y el favor de Dios. Tuvo un genuino arrepentimiento que reveló un corazón agradable a Dios. La idea principal es el pacto por el que Dios le prometió un trono y el reino eterno, promesa que se cumplirá en Jesucristo. ¿Vale? Así que esto hace que este libro sea tan importante, tan trascendente, que lo conozcamos, que lo leamos y que aprendamos de él. ¿Vale? El libro de segundo de Samuel. Muy bien. Como tema general, Dios exalta a los que le siguen de corazón, humilla a los que no lo hacen. Originalmente es parte también de un libro. Yo no sé quién está empecinado en hacerme rayones hoy en el texto, pero bueno, no importa, lo vamos a dejar.
Vemos los últimos años del reinado de David. Vemos también aquí el mapa donde se relata la historia contenida y nos incluye los lugares a donde huye Absalón, ¿vale? Por eso es que nos vamos a encontrar aquí con estas zonas mencionadas y donde tiene que plasmarse esta historia. Vamos a intentar borrar esto porque molesta un poco. Ahí está. Muy bien. La cronología. David nace 1041 aproximadamente, vive entre los filisteos, Saúl muere y David es hecho rey de Judá. David es hecho rey de todo Israel y finalmente muere en el 971. Por eso, amados hermanos, cuando leemos el Salmo 22, el Salmo 23 y tantos salmos de David, estamos leyendo algunas profecías que salieron de su pluma, escritas 1000 años antes de Cristo. Muchísimo de la vida de David y de sus escritos apuntan a la persona de nuestro maravilloso Señor y Salvador. David reina sobre Judá, David reina sobre Israel, David y las consecuencias de sus pecados en la segunda parte del libro y la conclusión del reinado de David relatada en estos últimos libros. Si alguna cosa no se entendió bien, por favor me podéis escribir o mandar un WhatsApp que estaré encantado de dar las respuestas. Espero que el Señor os haya bendecido en esta noche, como me bendice a mí a la hora de compartir estas hermosas facetas de estos libros de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Queremos, Señor, que ella alumbre nuestra vida. Y por eso, Señor, estos resúmenes que son tan condensados nos darán un trasfondo que nos permitirá sacar más y más bendición cada vez que nos acerquemos a considerar las lecciones que están plasmadas allí. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén.